Qué bueno es vernos en la casa de Dios, hermanos. Alguna vez leí un artículo acerca de las razones que tenemos para no ausentarnos de la casa de Dios en tiempos de lluvia. Pero como la lluvia se ha escaseado, ahora es las razones que tenemos para no ausentarnos de la casa de Dios en tiempos de calor, ¿verdad? Entonces, bienvenidos a la casa de Dios. Abra su Biblia, por favor. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4. Segunda carta de Pablo a los Corintios 4. Vamos a leer los versos 15 a 18. Hoy cerramos el capítulo 4 y si Dios nos da vida, en la siguiente ocasión entramos al capítulo 5, que de hecho va a ser continuidad o continuación de lo que Pablo ha empezado a tratar ya en este párrafo desde el capítulo 4, del verso 7 prácticamente hasta el capítulo 5, verso 10. Hoy vamos a ver los versos 15 a 18 del capítulo 4 de Segunda a los Corintios. Si ya lo tiene, le invito a que lea conmigo, por favor. Dice así la palabra del Señor, Segunda de Corintios 4, 15 a 18. Dice: porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Nuestra realidad terrenal resulta en muchas ocasiones experiencias personales complicadas, difíciles de sobrellevar, porque el dolor físico, el dolor emocional y el dolor afectivo son muchas veces terribles en la experiencia de esta carne y casi imposibles de soportar. Todo esto ocurre a unos y otros con intensidades y fuerza distintos, son reales. No son cosas inventadas o imaginadas, no. Pero gracias a Dios son solo temporales, que comparadas con la vida de plenitud que tendremos por completo cuando estemos con nuestro Señor, debería ser menos complicada, menos turbulenta la vida aquí. Y sí más llena de esperanza y paz, porque sabemos, hermanos, que todo esto aquí va a terminar y pronto. Así es de que si nos ha tocado días difíciles o una vida complicada que nos tira a veces, hermanos, pensemos, no es para siempre. No es para siempre. Aunque a veces parece que así fuera. El tema de esta reflexión es: esta vida terrenal solo es temporal, no es para siempre. Estaba pensando en la semana precisamente, y creo que alguna vez hemos hablado de estas cosas, quizá en los tiempos de estudio dominical, donde podemos platicar un poquito más y dialogar un poco más. Pensaba en la semana si Dios nos preguntara, hermanos, a cada uno de nosotros antes de nacer: ¿cómo te gustaría que fuera tu vida en la tierra? Imagínense que Dios nos preguntara eso. ¿Cómo te gustaría que fuera tu vida en la tierra? Sí, yo sé, ¿verdad? Que solo es mera locura pastoral, pero déjenme padecerla un ratito.
y preguntarle de nuevo, si Dios le dijera a usted, antes de nacer, ¿cómo quisieras tu vida? ¿Cómo quisieras que fuera tu vida? ¿Qué le diría a usted? ¿Cómo le pediría a usted que fuera su vida? Yo quisiera, si Dios me preguntara eso, o hubiera preguntado eso antes de nacer, yo le hubiera dicho algo así como, mira Señor, yo quisiera una vida sin preocupaciones, sin ninguna preocupación de ninguna clase, sin sufrimientos, sin penas, ni angustias. Yo le hubiera dicho a Dios que así hubiera querido que fuera mi vida. Tal vez coincido con algunos de ustedes que quizá ya lo pensaron. Tal vez otro hubiera dicho, no, yo hubiera dicho a Dios, yo quiero ser millonario. Bueno, hay diferentes formas de ver las cosas. Pero a estas alturas de nuestra vida, para muchos que ya pasamos más arriba que otra cosa, viendo la vida, cómo nos ha tocado vivirla o cómo la hemos vivido, decir nos ha tocado es un decir. ¿Cómo, hermanos, hubiéramos querido que fuera esta vida? ¿Cómo? Pero le decía que estaba pensando en esto, pero luego desperté y me di cuenta de la realidad. Las cosas son distintas. Y de pronto nos damos cuenta, hermanos, de lo que es la vida terrenal aquí. Y cuando nos levantamos nos damos cuenta porque nos truenan las rodillas, porque nos duele aquí, nos duele allá, y nos acordamos que tenemos cita con el ortopedista, el del corazón, el de los riñones, el de los ojos, y sacamos nuestra lista de citas médicas. Pero ¿sabe qué es lo mejor de todo esto, hermanos? Es que esto es solo terrenal. Esto es solo terrenal. Creo con todo mi corazón, hermanos, que a pesar de todo esto que muchas veces vivimos y que cuando lo sufrimos en carne propia, nos hace pensar, es que no me entienden, porque si sintieran lo que siento, si estuvieran pasando lo que yo estoy pasando, entonces me entenderían. Es cierto. Solemos pensar así porque a veces momentáneamente perdemos de vista que esto solo es temporal. Y se nos olvida que lo mejor no está aquí, hermanos, todavía no. Lo mejor está todavía por sernos entregado. Alguna vez le conté la historia de un hombre que regresó de muchos años de misiones en otro lugar lejos de su patria. Regresó en el mismo barco donde regresaba el presidente de su país, de unas labores de su gobierno. Él venía en ese barco, pero en una parte del barco donde venían los pobres, los que no tenían muchos recursos, y el presidente obviamente venía en la parte del barco con lujos y todo eso. Cuando llegaron a puerto, pues recibieron al presidente con salvas de cañón y todo eso, ¿verdad? Para darle la bienvenida al presidente. Pero cuando este misionero salió y bajó, no había nadie recibiéndolo. Y sintió un pesar en su corazón y se fue a su casa. Y en su casa, al entrar, empezó a llorar. Y le dijo a Dios: Señor, nadie me fue a recibir. Nadie me esperaba. Y lloró. Y entonces Dios le dijo: hijo, no te preocupes, no llores. Todavía no has llegado a casa. Eso le dijo Dios. Todavía no has llegado a casa. ¿Se imagina cuando usted llegue a su casa, hermano?
Y no estoy refiriendo a la que tiene por aquí, en algún lugar. No, a la casa eterna. ¿Se imagina? Así es que, hermano, yo no le puedo decir no llore. No se sienta a veces frustrado. No se sienta a veces como que está en un agujero de donde parece que por más que brinque no puede salir. ¿Por qué nos pasa a todos? Esta carne, esto humano, es quejoso. Pero como Pablo dice, mientras esto externo se desgasta, lo interno se renueva. Y hermano, solo estamos aquí momentáneamente. Pero pastor, ese momento o esa expresión que usted usa, momentáneo, a mí me ha parecido siglos con estas molestias, con estos dolores, con estas crisis, con estas angustias, con estas frustraciones. Bueno, eso parece, pero no lo es. No lo es. Hay una mujer llamada Barbara Johnson que escribe un libro, tal vez usted lo ha leído. Su libro se titula Ponte una flor en el pelo y sé feliz. Una mujer golpeada, pateada, cacheteada en todos los aspectos. Ella dice una cosa. Ella dice en su libro, en una de las tantas citas que pone ahí, dice ella: si la vida no es lo que quieres, es lo que tienes. Y volvemos a la locura del pastor. Si Dios le hubiera preguntado a usted antes de nacer, ¿cómo quisiera que fuera tu vida ahora que nazcas? ¿Cómo la hubiera pedido usted? Yo ya le dije cómo. Otros tal vez hubieran dicho, bueno, yo quisiera tener tanto dinero que quisiera pasear por todos lados y nunca preocuparme y nunca angustiarme y nunca, bueno, lo que el dinero produce, quizá en grandes cantidades, no es a veces librarte de ciertas otras cosas, ¿verdad? Porque te puede dar algunas o muchas, pero no te puede quitar otras, ¿verdad? Entonces, esta mujer dice, esta hermana dice, si la vida no es lo que quieres, es lo que tienes. Y obviamente, hermanos, no elegimos vivir esta vida así, aunque muchas veces sufrimos por malas decisiones en el pasado, ¿verdad? Muchas cosas que hicimos mal en el pasado nos van ahora a repercutir en muchos aspectos. Entonces ella dice, la vida no es lo que quisieras que fuera, pero es lo que tienes. Entonces dice ella, en esa famosa frase que usa en su libro, así es que ponte una flor en el pelo, dice, y sé feliz. Bueno, mi vida no es lo que imaginariamente me hubiera gustado que fuera. En las circunstancias difíciles y complicadas, pero mi vida es como es. Y le doy gracias a Dios por eso. Por lo que tengo, por lo que soy, por lo que vivo, por lo que padezco, por todas las cosas. Además, de manera consciente, voluntaria y premeditada, sigo el consejo de Dios en su palabra, y que es un consejo y lo tomo como consejo, aunque es un mandato. Dios dice en su palabra, den gracias por todo. Él no dice den gracias cuando algo les sale bien, cuando algo les parece bien, cuando algo les da alegría, placer, bienestar, tranquilidad. Por eso den bien. Cuando algo no les parezca así, no sea así, entonces refunfuñen, enójense, maldigan, enójense. No, eso no dice Dios. Él dice den gracias, ¿por qué? Por todo. Por todo. Que el doctor te dijo que algo que no querías escuchar, da gracias. Que solo tienes frijoles para comer, da gracias. Que ya no te alcanza el dinero, da gracias. Que no tienes el iPhone que quisieras y solo tienes un ladrillito en tus manos, da gracias. Que no tienes otro par de zapatos, da gracias. Teníamos una tarjetita que decía, acostumbraba lamentar y acostumbraba quejarme por no tener otro par de zapatos hasta que encontré a alguien sin pies. Es así, ¿verdad? Nos quejamos por todo hasta que vemos a alguien que tal vez sí sufre, que sí tiene motivos para eso y no sufre y no se queja, pero yo sí me quejo. Y me enojo, como le dije hace 8 días, cuando algo no es como yo quisiera, entonces, ¿verdad? Y muchas veces es contra Dios.
Y Dios es el menos culpable de muchas cosas. Entonces, gracias a Dios por lo que es, por lo que tenemos, por lo que somos. Vamos a examinar el texto de la Escritura que ya leímos. Y dice Pablo en el verso 15 entonces, porque todas estas cosas, dice Pablo, que padecemos, más bien estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia, por medio de muchos la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. ¿Qué es lo que Pablo ha estado padeciendo por amor de los hijos de Dios? Bueno, como ya sabemos, calumnias, rechazo, peligros de toda clase, hambre, soledad, hipocresía de gente que se le acercaba fingiendo que eran sus hermanos y no lo eran, y aún el peligro de ser muerto en el desarrollo de su ministerio. Su amor por estos cristianos corintios particularmente lo había puesto en el ojo de sus enemigos, y aunque sus sufrimientos habían sido innumerables y también insoportables en términos humanos, había estado dispuesto a esto y más, con el propósito de que, por un lado, los creyentes fuesen edificados, y por otro lado, hermanos, muchas personas que no conocían el amor de Dios lo conocieran por el mensaje que él predicaba con valentía, con determinación, todos los días de su vida. Como ya se ha dicho también, estas palabras de Pablo no son una queja. Cuando Pablo dice, porque estas cosas padecemos, no se está quejando, hermanos. No está enmascarando una queja y no parece, pero sí es. No, Pablo no está enmascarando nada, ni está fingiendo un carácter alegre y por dentro está enojado, frustrado, desesperado y todo eso. No, Pablo realmente muestra en sus palabras el sentir de su corazón. Si él no hubiera querido encargarse de esto, le hubiera dicho al Señor desde un principio: Señor, mira, búscate otro, pero yo no estoy, como que no me gusta eso de sufrir, como que eso que me dices de que voy a padecer por lo que me estás mandando a hacer, eso no va conmigo. Pablo se lo hubiera dicho, téngalo por seguro. Pero Pablo aceptó desde un principio el encargo del Señor, aún sabiendo que esto le iba a costar aún la vida. Había estado dispuesto a eso y más, para edificar a la iglesia con el consejo de Dios y para que muchas personas conocieran el excelentísimo amor de Jesucristo a través de la proclamación de la palabra por medio de él. Como ya se ha dicho antes, estas palabras de Pablo no son entonces una queja, nada parecido, es una forma de recordarles a los creyentes corintios que, siendo él un verdadero apóstol y padre espiritual para ellos, como ya lo vimos en la primera carta, había estado dispuesto a todo por amor a ellos, para servirles, porque se había constituido en un siervo de la iglesia del Señor. Y como le dije, la palabra siervo en relación con la iglesia no es aquí estoy, mándenme lo que quieran, soy su sirviente. No, en el aspecto espiritual es que Pablo fue un siervo para entregarles el consejo de Dios, para darles la enseñanza del Señor. En ese sentido es que Pablo fue siervo de la iglesia. Y obviamente, hermanos, esto no excluye el hecho de que Pablo hubiera querido de vez en cuando, y si lo hizo, no lo dice, pero yo creo con todo mi corazón que cuantas veces tuvo oportunidad Pablo para lavar los pies de sus hermanos, lo hizo, porque no estaba indispuesto a eso, estaba también dispuesto a esto. Así es que, como Pablo ya lo dijo en el capítulo 4, verso 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. Así es que Pablo estuvo dispuesto a ser el mensajero de la voz de Dios, del mensaje de Dios, pero también estuvo dispuesto, hermanos, a tirarse al suelo, a servirle a sus hermanos, porque estuvo dispuesto a cualquier cosa por amor a ellos. Así que Pablo estuvo dispuesto a correr cualquier riesgo, porque su anhelo fue que muchos fuesen alcanzados con el Evangelio. Cuando él predicaba el Evangelio, la recepción y aceptación de las personas a ese mensaje que él predicaba, hermanos, implicaba que la gracia de Dios, como él dice, aquí había sido abundante. Así dice, por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Cuando Pablo dice aquí que la gracia abundó, no significa que esa misma gracia es en ocasiones menor y en otras mayor. No, eso no es, hermanos. El sentido correcto de las palabras de Pablo es que cuando un número mayor, cada vez mayor de personas oía el mensaje de salvación y lo aceptaba, esa gracia era igualmente abundante para una cantidad, otra cantidad o muchas personas. Nunca la gracia de Dios disminuye.
La gracia de Dios siempre es la misma para abarcar, para alcanzar, para perdonar. Siempre es la misma abundante gracia de Dios. Entonces, Pablo está hablando de abundar la gracia en ese sentido. No porque para Dios algunos no merezcan mucha de su gracia y otros sí merezcan más de su gracia. No, la gracia de Dios es una sola y se derrama en cualquier persona y en cualquier número de personas. La gracia de Dios es solo una, porque Dios la ha derramado, la derrama y la sigue derramando a todo aquel que se acerca a Él para reconocerle como Señor y Salvador, sea una persona, sean 10, sean 1000, sea 1,000,000. La gracia de Dios es siempre abundante. El resultado de que otras personas se integraran al reino de Cristo es que muchos más creyentes alaban a Dios por el efecto que produce la predicación de la palabra de Dios. Cuando alguien viene al conocimiento de Dios, hermanos, nos llena de alabanza, de regocijo, porque esa gracia de Dios alcanzó a una persona más. No lo hizo el creyente, no lo hace usted, no lo hago yo, lo hace Dios por medio de nosotros. Solo somos instrumentos de Dios cuando predicamos el Evangelio, cuando le anunciamos a otra persona que Dios le ama, y ese Espíritu bendito de Dios trae al arrepentimiento de esa persona. Nos sentimos agradecidos por ser usados por Dios, pero alabamos a Dios por ello. Y le damos la gloria a Dios, hermanos, y nos alegra de que otra persona haya llegado al conocimiento del Señor. Pablo eso es lo que está diciendo acá. El resultado de que otras personas se integraran al reino de Cristo traía alabanza en la iglesia. Y esa alabanza otorga a Dios todo reconocimiento. No somos nosotros la iglesia, no somos nosotros los creyentes los que hacemos que una persona reconozca a Cristo como Salvador. Es el Espíritu de Dios hablando a través de nosotros quien trae al arrepentimiento a las personas, y es a quien entonces debemos glorificar por el efecto, el resultado que produce, el valor y la determinación de hablar de Cristo. Si venimos a disfrutar de nuestro compañerismo aquí, hermanos, si venimos a disfrutar de esas cosas, venimos a aprender de las Escrituras cuando llegamos a la casa de Dios, y disponemos del tiempo para venir a estudiar la Escritura como lo hicimos hoy y se hace cada domingo aquí temprano. Venimos a orar, ayer estuvimos aquí en oración por la tarde. Venimos a adorar como lo estamos haciendo hoy, adorando a nuestro Señor juntos. Pero sobre todas las cosas venimos, hermanos, a una que es mayor que todas estas cuestiones, y es a agradecer a Dios por la salvación que ahora tenemos. Lo que usted y yo tenemos ahora en Cristo, nuestra salvación, es algo que no se nos debe olvidar. Y debe ser el principal motivo por que nos traiga aquí cada semana. De hecho, el escritor del Salmo 103, un salmo muy conocido de muchos creyentes, en el listado de los beneficios recibidos de Dios y de los que no debemos olvidarnos, como él bien dice el autor de este salmo, el escritor, desde un principio, cuando dice no se olviden de los beneficios dados por el Señor, el primero de los beneficios enlistados ahí en el verso 3 es este: Él es quien perdona todas tus iniquidades. Y luego dice otras cosas. Pero la primera cosa que el escritor del Salmo 103 nos llama a reconocer y que no debemos olvidar es: Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Qué perdonó de nosotros el Señor, hermanos? ¿Quién nos perdonó? Ahí en Lucas 7 está una historia muy conmovedora de un fariseo que invitó al Señor a ir a comer a su casa. Y bueno, en la Escritura dice que entre todas las personas que entraron a la casa de este fariseo religioso se metió una mujer. Pero una mujer con ciertas particularidades, con ciertas esencialidades que no eran comunes. Era una mujer pecadora. Eso dijo Simón. Bueno, no dijo, lo pensó. Porque la Biblia dice en Lucas 7 que en cuanto pudo esta mujer, empezó a llorar. Y lloró a los pies del Señor. Estaba abrazando los pies del Señor y los acariciaba y los besaba. Y como lloraba tanto, los mojaba. Y con sus largos cabellos los tallaba para secarlos. Y mientras esta mujer hacía eso, Simón, que veía a la mujer pecadora,
haciendo eso, pensó, si este hombre fuera lo que dice que es, sabría que esa es una mujer pecadora. Y Jesús, conociendo el corazón de Simón, le dijo a Simón y le contó la historia de dos deudores. Uno debía $1,000,000 y el otro solo debía 10,000 pesos. Le dijo, ninguno pudo pagar, pero a los dos los perdonó igual. Dime tú, le dice entonces, ¿quién le va a amar más? Y Simón dijo, pues aquel a quien más perdonó. Así es, le dijo. Yo entré a tu casa y no me diste la bienvenida. No me diste un beso. Y esta mujer no ha dejado de besar mis pies. No me diste agua para lavar mis pies sucios del camino. Y esta mujer no ha dejado de lavarlos con sus lágrimas y secarlos con sus cabellos. Por lo cual le dice, ama mucho. Es una muestra de un amor profundo. Y entonces le dice ahí en el verso 47 de Lucas 7 estas palabras a Simón, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Y luego dice el Señor algo que es muy fuerte, hermanos, mas aquel a quien poco se le perdona, poco ama. Yo sé que hay creyentes en las iglesias que creen ser más merecedores del amor de Dios. Yo espero que aquí no, pero sí los hay. Gente que dice, no, yo no fui como ese hermano pecador que cuando lo oigo hablarme hasta vergüenza me da lo que dice que fue. Bueno, ¿se acuerdan? Los fariseos hablaban de la gente y decía, Señor, un fariseo orando decía, Señor, yo te doy gracias porque no soy como el común de los hombres. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano y no soy como este publicano que está aquí. Así es, ¿verdad? Así hay creyentes en las iglesias, hermanos. Gente, como le he dicho, ¿verdad? Que son como una especie de rayos X. Ven a los creyentes de la cabeza hasta los pies y juzgan, evalúan. ¿Qué piensan? Ellos y Dios lo saben. Pero ¿por qué ves a alguien de la cabeza a los pies? ¿Por qué lo ves así? ¿Crees que no es igual que tú, que no vale como tú? ¿Que tú eres mejor? ¿Por eso te atreves a evaluar con esa mirada? Mucho cuidado. Porque Dios trajo creyentes a la iglesia, no religiosos. Entonces, ¿cuánto te perdonó a ti el Señor? Cuando viniste al Señor arrepentido, ¿quién eras? ¿Qué persona eras? ¿Qué clase de ser humano eras cuando viniste al conocimiento del Señor? ¿Cuánto te perdonó el Señor? ¿Te perdonó mucho? Déjeme pensar, pastor. ¿Cuánto te perdonó el Señor? ¿De dónde te sacó Dios? A mí me sacó de una vida miserable. Y lo voy a decir de esta forma, porque esa era mi vida. A mí Dios me sacó de una vida de porquería. De ahí me sacó Dios. Lo que para mí era bueno, valioso, solo era porquería. ¿Se acuerda Pablo que dice? Y no estoy diciendo yo eso. Pablo lo dice en peores palabras. Lea usted Filipenses capítulo 2. Lo que para mí, dice Pablo, constituía cosas valiosas, ahora lo tengo ¿por qué? Dice, lo tengo por basura, y la palabra original ahí no es simplemente un papelito que está diciendo, no, habla de excremento. Para mí, dice Pablo, lo que dejé es eso. Por lo tanto, ¿qué regreso yo a traer de mi pasado? Alguna vez decía, bueno, no alguna vez, hemos dicho muchas veces, hermano, si volteáramos a ver a nuestro pasado sin Dios y pensáramos, bueno, ¿qué bueno habría quedado atrás como para regresar a traerlo para ahora? ¿Qué quedó algo bueno del pasado sin Dios? Hermano, no quedó nada. Por eso lo dejamos. Por eso renunciamos a eso.
Por eso Dios dijo, eres nueva criatura, has nacido de nuevo. La vida anterior con todo lo que implicaba se acabó, no existe, ya no es. Ahora todo ha sido hecho, ¿qué dice el Señor? Nuevo, todo. No el 95%, no el 99%, el 100%, todo ha sido hecho nuevo. ¿Cuánto le perdonó el Señor? ¿Cuánto el Señor lavó con su bendita sangre de nosotros, hermanos? Fue tanto nuestro pecado, al menos el mío, que procuro no olvidar de dónde Dios me sacó. Procuro no olvidar de dónde Dios me rescató. Para no creer lo que no soy, o para no creer de mí lo que no soy. Pablo decía, cuando hablaba de él como un pecador, decía, el primero de todos, el mayor de todos, el más vil de todos, el más terrible de todos, el peor ser humano. Pablo dice, era yo. Yo era. Y hablando de ser objeto de la misericordia de Dios, Pablo dice, el de hasta atrás, el último, porque no se creía merecedor de tanto. Hermano, eso es lo que Pablo está diciendo acá. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, las acciones de gracia sobreabunden cuando vemos el efecto, el resultado del poder de Dios en la vida de tantas personas. Yo le veo a usted acá y veo a todas estas personas reunidas aquí y digo, bendito sea Dios, tenemos algo en común. Y ese algo en común, hermanos, es el que habita aquí. Y Él me perdonó todos mis pecados igual que a usted. Y eso, hermano, no se nos debe olvidar, para que esa sea la razón principal que nos traiga siempre a este lugar, levantando nuestras manos, diciéndole, Señor, yo estoy agradecido por todo lo que me diste en la persona de Jesús. Tal vez no tengo en qué caerme muerto, Señor. Tal vez como frijoles todos los días. Tal vez repaso la ropa de otros porque no me alcanza ni para comprarme ropa yo, Señor, y me voy por ahí a comprarme ropa usada y eso es lo que me pongo. Pero, hermano, esa no es la razón por la que entramos y venimos a este lugar. La razón que nos trae y nos unifica aquí es que hemos sido alcanzados con la misma gracia, con la misma abundante gracia de Dios. Eso es lo que nos ha traído aquí. Y eso, hermano, a usted y a mí no se nos debe olvidar. No se nos debe olvidar. 16, dice Pablo, por tanto, no desmayamos antes, dice aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. El Catecismo Menor de Westminster dice que el objetivo principal de todo creyente es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Eso es lo que dice el Catecismo de Westminster, que es el objetivo principal, o debería ser el objetivo principal de todo creyente, glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Aunque no dice por qué, en el verso anterior, Pablo, en el verso 15, acaba de decir que es porque sí hemos sido alcanzados con la gracia abundante de Cristo. Y hemos sido alcanzados, hermanos, con la gracia abundante de Cristo porque nosotros no podíamos hacer nada para salir de nuestra crisis espiritual. No es por obras. No es nada que usted hubiera podido hacer, porque si hubiera tenido las formas, los medios, lo hubiera hecho. Pero dice el Señor, ni así te hubiera alcanzado. No, la gracia de Dios es la única que nos lleva a alcanzar, que nos lleva a tener en nosotros lo inalcanzable humanamente, y es el perdón del Señor. Al final del verso 15, como ya vimos, Pablo expresa que la finalidad de todo creyente hoy, y este hoy, hermanos, es un hoy eterno, es dar gloria a Dios por el favor más grande jamás recibido de parte de Él, que es nuestra salvación. Entonces, como ya vimos en el verso anterior, la razón principal, el motivo principal de cada uno de nosotros que nos trae aquí es dar gloria, alabanza y acción de gracias a aquel que nos redimió de nuestros pecados. Y esta alabanza, hermanos, no es solo para aquí. Aquí comienza, en esta tierra. Aquí da inicio, en esta tierra. Aquí da inicio. Pero va para la eternidad, va hasta la eternidad. Apocalipsis 5:9 dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú, dice, fuiste inmolado y tu sangre, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Mire lo que están diciendo esa multitud allá en la eternidad. Porque tú, dice,
fuiste inmolado y con tu sangre nos redimiste de todo pueblo, lengua y nación, etcétera, etcétera. Eso no se nos debe olvidar, hermanos, nunca. Eso lo vamos a tener presente estando allá en la patria celestial también. Vamos a recordar, hermanos, que la razón de estar allá no fue nuestra buena conducta en este mundo. No, la razón de que estaremos allá es que el Señor tuvo misericordia de nosotros, tuvo bondad sobre nosotros y nos alcanzó con su paciencia a estos tercos seres humanos que, como yo dijimos muchas veces, no, hasta que un día me hizo darme cuenta de mi realidad y le dije, Señor, yo te necesito, aquí estoy. En Apocalipsis 7:9 también dice el escritor, Apocalipsis 7:9 dice, después de esto miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Todos estos son los que en esta tierra, hermanos, fueron alcanzados por la gracia de Dios y experimentaron el perdón de Dios. Y ahora están allá en la patria celestial adorando al Señor y bendiciéndolo, porque por su precioso sacrificio en la cruz, ahora disfrutan de esto. Hermano, de usted de este mundo no se va a llevar nada. ¿Ya se dio cuenta de eso? No se van ni sus buenos zapatitos, bueno, tal vez se los pongan cuando se vaya ahí al cajón, ¿verdad? Le van a poner unos zapatitos, hasta tal vez le van a comprar una camisa nueva al cadáver, ¿verdad? Para que se vea más guapo ahí en el ataúd, pero se lo van a comer los gusanos también. No nos vamos a llevar nada terrenal, pero en el corazón nos vamos a llevar algo. ¿Sabe qué nos vamos a llevar? A Cristo. Él se va con nosotros, hermanos. Él se va a ir con nosotros para allá. Y la plena conciencia de que no estaremos allá porque nos lo ganamos. Estaremos allá porque Dios en Cristo nos hizo merecerlo cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. Yo sé que ustedes ya lo saben, hermanos, pero necesito recordárselos. Esta gratitud que debe abundar en nosotros para con nuestro Salvador ahora va a durar para siempre. No es solo para aquí. Cuando nosotros nos vayamos de esta tierra, hermanos, a la patria celestial, todo aquello malo, todo lo triste, lo doloroso, lo que nos ha causado vergüenza, lo que nos hace llorar, todo mal recuerdo, hermanos, vivido aquí, se nos va a quitar. Dios lo va a quitar. Todos aquellos que no debamos recordar, todo aquello que no debamos recordar allá, hermanos, en la patria celestial, nos va a ser quitado de nuestra mente aquí. Pero lo único que ustedes y yo vamos a recordar eternamente es que cada uno de nosotros estaremos allá, no por nuestros méritos, no por nuestra fe, no por nuestra lealtad a Cristo, no por nuestro servicio a Cristo o por cualquier otra obra ofrecida a Cristo, no. Cada uno de nosotros vamos a estar allá por la bendita gracia de nuestro Salvador. Por eso vamos a estar allá. Y la fe, sí, la fe también fue un regalo de Dios, no fue algo de nosotros. Es por la gracia de Dios que estaremos allá. Y allá, como ya leímos ahorita en Apocalipsis, estaremos en una alabanza eterna a aquel que le debemos nuestra gran salvación. Por tanto, dice entonces Pablo en este verso 16. Y es que, hermanos, Pablo concluyó el verso 15 hablando de la futura resurrección, recuerda. Resurrección que todo creyente vamos a experimentar si para cuando el Señor vuelva nosotros ya no estemos en este mundo. Vamos a regresar con Él y nos va a unir con nuestro cuerpo y entonces en cuerpo, alma y espíritu estaremos para toda la eternidad con Él. Por tanto, con el que Pablo comienza el verso 16 aquí, une lo que Pablo dijo desde el verso 15 de este capítulo 4 hasta el capítulo 5, verso 10, como le dije al principio, en donde Pablo va a enseñarnos algunos asuntos relacionados con el futuro eterno. Así que, ya que en esta vida estamos rodeados, hermanos, de una diversidad de circunstancias que, en nuestro caso como creyentes, también padecemos debido a nuestra humanidad terrenal, porque
usted conoció a Cristo y yo lo he conocido y eso no nos quitó lo humano. Tenemos, hermanos, a la vez una absoluta confianza de que, aunque es imposible detener el paso del tiempo y las marcas que el tiempo deja en nuestro cuerpo, hermanos, en el deterioro de nuestro cuerpo físico, de esta misma manera es imposible, bendito sea Dios, que la esperanza de nuestra partida y nuestra estancia en la casa del Padre sea cada día una realidad más cercana, ¿sí? Pablo dice, mientras esto externo se deteriora, la conciencia, la certeza acerca de que cada vez más se acerca el tiempo en que estaremos allá, también se va renovando, se va haciendo más fuerte, más sólido, se va haciendo más profundo en nuestro corazón. Yo esperaría que usted y yo vivamos así. Y más que yo, Dios. Hermano, yo sé que la tendencia, como le dije al principio, es a quejarnos. ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué lo tengo que sufrir yo? ¿Por qué Dios me deja que yo pase por estas cosas? Y empezamos a quejarnos y a quejarnos y a quejarnos y nos olvidamos de que esto es momentáneo, de que esto solo es temporal. No nos va a durar para siempre. No es para la eternidad. Nuestros achaques, nuestro tronar de huesos. No, hermanos, bendito sea Dios. Esto se va a acabar. Se va a acabar. Sé que hay hermanos sufriendo por mucho tiempo. Hermanos en cuyos cuerpos se ha estancado el dolor, los padecimientos. Hay quienes sufren físicamente, otros sufren emocionalmente. Los han abandonado, los han hecho sentir que no valen nada, los tratan mal. Hermano, esto no es para siempre. Dios en su palabra dice que está con nosotros. ¿Se acuerda? Él lo dice en Mateo 28, yo estoy con ustedes todos los días. Sea que esté soleado o nublado, lluvioso o seco, Dios está con nosotros. Su presencia con nosotros es incondicional. Entonces, hermanos, obviamente en este cuerpo terrenal el tiempo deja sus marcas. Y el deterioro de esto que es físico y temporal no lo puedo evitar, no puedo detenerlo. Pero también es imposible, hermanos, bendito sea Dios, que la esperanza de nuestra partida a la patria celestial, donde todo será el otro extremo, otra cosa, cada vez es más cercano. ¿No creen entonces ustedes, hermanos, que por todo esto bien vale la pena estar juntos todos los domingos aquí? ¿No creen ustedes que bien vale la pena, hermanos, decirle al Señor cuando los dolores son más intensos, cuando las crisis emocionales son cada vez más fuertes? Señor, gracias porque esto no me va a durar eternamente. Es solo un momento. Es solo un momento. Cuando Pablo escribió estas palabras, él tenía presente todos sus sufrimientos, hermanos. Estas palabras no las escribió alguien que se la pasó vacacionando en Cancún permanente. En vacaciones permanentes, no, las dijo un hombre sufrido a más no poder. Sin embargo, a pesar de todo lo que había padecido en carne propia, jamás se desanimó. Siempre se renovó en su Señor. En Hechos 16, cuando Pablo llegó a Filipos, como respuesta al mensaje lo agarraron y lo mandaron a apalear a él y a Silas. Dijeron estos alborotadores y los dijeron amárrenlos allá y denles una buena vareada y los agarraron a varazos. Imagínense, hermanos, cómo le quedó la espalda a Pablo y a Silas. Y luego dijeron échenlos a la cárcel y métanlos hasta el fondo para que aprendan. Y eso hizo el carcelero. No dijo, ay, pobrecitos, ¿cómo llevarían la espalda a estos dos después de darles una gran cantidad de palazos? Hermano, no podemos decir cómo la llevaban, pero podemos imaginar. Y luego de eso, no los llevaron a la enfermería, no, los metieron al calabozo de más adentro. ¿No? Lea usted ahí Hechos 16. Y encima de todo los amarraron los pies a unos cepos. Pero dice la Escritura, hermanos, ahí en esos versos del 22 al 25, que
Pablo y Silas oraban y cantaban. ¿Qué le parece? Oraban y cantaban, y los presos los oían. Y usted conoce la historia del carcelero de Filipos. ¿Qué hace cuando usted entra en crisis, hermano? ¿Qué hace cuando usted se dobla un piecito? ¿Qué hace cuando se le queman los frijoles? ¿Qué hace cuando recibe una mala noticia del médico? ¿Qué hace cuando... ¿Qué hace? ¿Canta? Bendice a su Dios y dice: gracias, Señor, esto no está fuera de tu cuidado. No es lo que quería oír, no es lo que quería recibir, no es lo que quería experimentar, pero gracias, Señor. ¿Eso es lo que hace usted? ¿Eso es lo que hago yo? Porque Pablo y Silas oraban y cantaban alabanzas a Dios, con el cuerpo lastimado, tal vez sangrando, pero creyendo que todo lo sufrido no importaba con tal de servir a su Señor. ¿Estaba loco Pablo? Le aseguro que no. Estas palabras no son de un desquiciado, no son de un loco. Solo estaba consciente de que aquel que moraba en él era suficiente para sostenerlo. Por tanto, dice, no desmayamos. Antes, aunque esto externo se desgasta, se envejece, se lastima y sufre, lo interno se renueva. Tiene esperanza, y la esperanza me sostiene, dice Pablo, y me alegra cada día que pasa, aunque sé que lo que me puede suceder hoy puede ser peor que lo que pasó ayer. A Pablo lo sostenía, lo ayudaba, le daba fuerza, lo animaba para renovar en su corazón el gozo en medio de cualquier circunstancia, aunque fuera el dolor. Loco no estaba, no. Creía que lo que le pasaba o lo que le pasara a su cuerpo, hermanos, aunque pudiera ser terrible, solo era momentáneo. Porque lo que venía era verdaderamente mejor, más grande, más especial, además eterno. Además eterno. Oí de alguien que dijo en una conferencia cristiana que hay cristianos que se sienten miserables, abandonados y aún sumidos en la desesperación y la depresión por las crisis que les vienen a la vida. Recuerde esto, hermano, Dios no dice en ninguna parte de su palabra que cuando usted llegara al conocimiento de Él, todo le iba a ir bien, que iba a caminar en una alfombra roja y todavía con petalitos de rosa para que no se lastimara sus piecitos. No, Dios no dice eso en su palabra. Ese es el mensaje que en muchos púlpitos se anuncia. Venga al Señor y sus problemas se van a acabar. Venga, traiga a sus enfermos, se van a ir todos brincando de sanos. Eso no dice Dios en su palabra. Pablo estuvo enfermo. De los apóstoles solo uno se salvó de morir en el martirio. Juan murió de viejo, aunque algunos dicen que murió en el martirio al final de sus días. Usted lea Hebreos 11, la lista de personas que dicen, y me falta el tiempo, dice, para hablar de aquellos, dice, que murieron aserrados, quemados, etcétera, 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 dice el autor de Hebreos 11. Me faltaría tiempo para escribir de muchos. ¿Usted cree que esos creyentes que los llevaban a ser quemados vivos iban llorando? No, hermano. Le aseguro que esos creyentes iban cantando, aunque sus cuerpos iban a retorcer entre las llamas unos instantes después. Porque esto lo pueden hacer pedazos, pero lo que está dentro, eso no. Y ninguna situación, por difícil que sea, hermanos, va a cambiar eso. Y eso usted y yo lo debemos tener presente siempre, hermanos. Siempre. Entonces hay quienes se desesperan, entran en crisis, se deprimen. Tal vez han perdido, hermanos, si son cristianos, han perdido de vista en las manos de quién están. Tal vez se creían en las manos de su jefe, de su patrón, de su médico. Pero nosotros estamos en las manos del Padre. Jesús entonces no dijo que no tendríamos problemas, al contrario, nos advirtió que tendríamos aflicción. Juan 16:33. En el mundo, dijo, tendréis aflicción. Aflicción resultante de nuestra fe y aflicción porque tenemos un cuerpo, hermanos, y una vida terrenal. Pero hay otros sintiéndose solos en el terrible desierto en el que ellos mismos se han forjado por apartarse de Dios.
Esa vida miserable en la que ahora viven, la están viviendo así porque han dejado de lado la fuente inagotable de toda plenitud. Jesús no habló por gusto, hermanos. Cuando Él dijo en Juan 15, separados de mí, nada podéis hacer. Lo dijo porque esa es la realidad del creyente que conociendo a Dios se aparta de Él. Sin Él no podemos hacer nada. Por lo tanto, entonces debemos perseverar en nuestra unidad con Cristo. Cualquiera que fuera la situación que estuviéramos pasando ahora, resultante de la vida cotidiana o resultante de nuestras malas decisiones, todo esto, hermanos, si hemos creído en Cristo, de verdad, solo son momentáneos. Duren lo que duren, un día terminarán. Pero, hermanos, luego de todo esto pasajero, bueno o malo, viene lo que sí es excelente, lo que sí es bueno, lo que sí es perfecto. Así que paciencia, paciencia. ¿Qué otra actitud espera Dios que nosotros mostremos, hermanos? Sino paciencia y confianza en Él si lo conocemos. Verso 17, Pablo dice entonces, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Otra traducción dice así de este mismo verso 17, porque nuestra aflicción, la cual es temporal y sin importancia, produce en nosotros una eterna plenitud de gloria que excede todos los límites. La versión Gran Comisión del Nuevo Testamento traduce este verso 17 así: las pequeñas molestias que sufrimos ahora por un poco de tiempo nos preparan para las grandes cosas que Dios nos dará para más allá. Primero, debo decir que Pablo no está minimizando ninguna situación que sus hermanos sufrieran en su momento, ninguna cuestión negativa. No, Pablo no estaba minimizando ni restándole importancia a las crisis de sus hermanos, como tampoco a través del tiempo estas palabras restan importancia, hermanos, a las cosas que nosotros vivimos ahora. No. Él mismo, como ya sabemos, tuvo que enfrentar una serie de conflictos desde el inicio de su ministerio, de cuyas experiencias pudo sacar por la presencia poderosa de Dios en su corazón, en él la fuerza, el ánimo requerido para poder levantarse, sobreponerse a estas crisis y seguir adelante en el cumplimiento del deber que Dios le había otorgado. Es muy profundo que Pablo dice que nuestras tribulaciones, dice, son leves y pequeñas. Es muy profundo eso de Pablo. Él dice eso, ¿no? Nuestras tribulaciones, dice, son leves, pero también son pequeñas. Así es. Primero, la palabra leve indica que algo es ligero, pequeño, de poca importancia, y la palabra momentáneo da la idea de algo que dura poco, de corta duración, que es breve. Y Pablo, hermano, no está equivocado en las cosas que dice, porque comparado con la eternidad, esto que padecemos acá es poquito. Es poquito, gracias a Dios. ¿Verdad? Gracias a Dios. Y usted dirá, hermano, ¿cómo que nuestras tribulaciones son ligeras, pequeñas y breves? Bueno, sí. No lo digo yo, lo dice Dios en su palabra. Y de nuevo, no se minimiza lo que nos pasa. No estamos diciendo, no me importan sus problemas. Claro que nos importa, hermanos. Yo he visto hermanos sufrir con enfermedades que los consumen poco a poco. He sido testigo de la pobreza de hermanos en este mundo que no tienen lo suficiente. Y esa situación la han tenido que vivir hasta el final de sus días. He sido testigo del dolor que muchos padecen por pérdidas humanas y materiales. Y créame usted, hermano, no es fácil estar ahí al lado de estas personas que sufren, porque quisiéramos no vivirlas con ellos, tampoco. Pero tenemos que estar ahí. Tenemos que estar ahí. Porque aunque no está en nuestras manos resolver estas cosas, sí está en las manos de Dios. Y oramos pidiéndole, Señor, resuélvelas. Trae salud, trae otro trabajo. Lo que haya que pedirle a Dios se lo pedimos. Pero como el mismo Señor nos enseñó cuando oramos, pero hágase como tú quieras. Hágase tu voluntad. Me fascina por eso las palabras de Apocalipsis 21, 1 al 5, que dice:
Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, ataviada como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y entonces dice: y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo: escribe, y dice: porque estas palabras son fieles y verdaderas. Dios no miente, hermanos. Dios no miente. Este no es un libro de bonitas expresiones para lavarnos la cabeza y asumir una actitud de hipocresía. No, no, no. Esa es la palabra de Dios. Es Dios hablándonos. Y lo que dice aquí es cierto. Por eso dice al final, ahí en Apocalipsis 21, 5. Estas palabras son fieles y verdaderas. Y debemos recordarlas, hermanos, cuando nuestras crisis parece que nos están asfixiando. No es para siempre. Esto es temporal. Es por un ratito. Aunque ese ratito, esto que es breve y momentáneo, dure un día, una semana, un mes, un año, 10 años o el resto de mi vida. Tal vez esa enfermedad me va a llevar a la tumba. Sí, el cuerpo lo va a echar allá. Pero a usted lo va a llevar ¿a dónde? Con su Señor. Mis queridos hermanos, ¿acaso no nos consuela? Yo espero que sí, pero ¿acaso no nos consuela, hermanos? ¿Acaso no nos llena de paz, de esperanza, saber que nuestros sufrimientos no son para siempre? Tienen fecha de caducidad. Y esta caducidad, hermanos, la ha puesto el mismo Dios en quien creemos. Posiblemente alguno pudiera pensar: bueno, sí, pero yo quisiera que esta vida fuera libre de conflictos, fuera algo que pudiera disfrutar ahora y aquí, ¿verdad? Bueno, siento decirle, si alguien pensara esto, que esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Hay creyentes que siempre han sufrido y hubieran querido vivir una vida libre de esas situaciones. No vivimos, bendito sea Dios, en la época en que el cristianismo era ser una especie de marca en el creyente para que cualquiera que le encontrara le podía matar. Bendito Dios, no vivimos en esa época. Pero quienes vivieron en esa época, hermanos, tuvieron que pasar de esta vida a la eternidad a través del sufrimiento. Y de nuevo le invito a leer Hebreos capítulo 11. Hay creyentes que de verdad están sufriendo, hermanos, hoy. Y no me refiero a que se le quebró la uñita, ¿verdad? Que se quedó sin internet y ¡ay, no tengo internet! Hermano, no. No estoy hablando de esas crisis que para muchos ya son casi razón para suicidarse. No. Hay gente que sufre por su fe. Son expulsados por su fe en Cristo de sus comunidades, son encarcelados por su fe en Cristo. O aún pierden la vida por su fe en el Señor. Sí, de verdad hay quienes realmente sufren. Nosotros no. Cuando usted entra en alguna crisis, la que sea, y me llama, hermanos, para enterarme de lo que les está sucediendo, procuro correr a su lado y consolarle en la medida de mis posibilidades humanas. Estoy ahí con usted, pero además de esto, yo no puedo hacer que sus problemas se vayan, que cambie su situación. No puedo. Quisiera como pastor quitarle su angustia y echarla. Quitarle su dolor y echarlo. Quitarlo lo que sea y echarlo. Quisiera hacerle, créame que sí. Pero yo mismo me he puesto a chillar a veces con mis hermanos. Por la imposibilidad de incluso siquiera decir algo que pueda animarle a usted. Por eso recurrimos a la palabra de Dios, ¿verdad? Y leemos un texto de la Escritura que nos anime y nos levante de cualquier situación. Hay creyentes que sufren, sí, por sus malas decisiones. Otros sufren porque han hecho de su caminar cristiano algo forzado, obligado, a fuerza, lo que no es sano ni correcto, hermanos. Ya que Dios no quiere a nadie siguiéndolo con enojo ni contra su voluntad. Es terrible, ¿verdad?, cuando un creyente sufre porque tiene que. No, hermano, no lo haga. No. No venga con el Señor arrastrando hacia atrás de él, chillando porque quisiera mejor irse. ¿Se acuerda lo que le dijo el Señor a sus discípulos, Juan 6? Es un texto bien fuerte porque
el Señor habló de él algunas cosas y dice que la gente se ofendió y lo dejaron y solo se quedaron sus 12 discípulos. Y cuando los vio les dijo, ¿y ustedes también se quieren ir? ¿Verdad? ¿También se quieren ir? Es decir, hermanos, con el Señor no es a fuerza. Bendito Dios. Y como le dije hace 8 días, lo vuelvo a decir hoy, no estamos en este lugar por cómodo. No estamos en este lugar porque está bien padre y aquí nos relajamos. No. Me escurre la espalda de sudor aquí arriba. Y sé que usted también sufre abajo con el calorcito. Pero hermanos, lo que nos trae aquí es lo que dijimos hace un momento. Y es que tenemos presente que todos estamos agradecidos a Dios por la gran salvación que nos dio. Si Dios en su soberana voluntad determina si lo que nos ocurre se resuelve pronto, hermanos, o lo contrario, permite que se estanque en nosotros el problema, lo que sea, que Dios sea glorificado en medio de todo. Es natural que no nos guste sufrir, cualquiera que sea el sufrimiento. Pablo fue un hombre que sufrió mucho, pero cuando él veía sus sufrimientos a la luz de lo que a él le esperaba en Cristo, sus sufrimientos se volvían ligeros, insignificantes. Creer esto y creerlo así, hermanos, no es una especie de catarsis. No, hermanos. Esto que les digo no es una catarsis pastoral. No, es palabra de Dios. Es la bendita palabra de Dios. Esto es fe. Esto es esperanza y sobre todo es confianza en las promesas firmes y verdaderas de nuestro Señor, como ya leímos en Apocalipsis 21:5. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque todas estas palabras son fieles y verdaderas. Verso 18 y cerramos. No mirando, dice Pablo, entonces, nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Cuando vemos la vida terrenal, por larga que ésta pudiera ser, hermanos, a la luz de la eternidad resulta muy poco tiempo. Solo un momento, solo un instante, ¿sí? Así es que veámoslo así cuando estamos padeciendo, cuando una situación ha llegado y estamos llorando y se vuelve insoportable, pensemos, solo es un momento a la luz de lo que me espera con mi amado Señor. La expresión que Pablo utiliza aquí dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, da la idea de no concentrarnos con exclusividad en algo que es de nuestra importancia para ver aquello que es mejor y más importante. Esa es la idea acá, lo repito. Da la idea de no concentrarnos con exclusividad en algo que es de menos importancia, de menor importancia, para ver mejor aquello que es mejor y más importante. Eso es lo que Pablo está diciendo, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino debemos ver las cosas que no se ven. Claro está, hermanos, que no podemos dejar de notar lo que nos ocurre, ¿verdad? No es eso lo que Pablo está diciendo, no es eso a lo que nos referimos, porque nuestras crisis son reales. Lo que Dios sí quiere hacernos notar y entender, hermanos, es que si bien los problemas de la vida no son imaginarios, la certeza y la magnitud de lo que ya Dios nos ha dado va más allá de un momento, sea en el tiempo, lo que este momento implique, días, semanas, meses o años padeciendo alguna situación. Eso es lo que la Escritura está diciendo. Hebreos 11:3 dice, lo que aquellos hombres y mujeres que también sufrieron y que pasaron a la eternidad en medio de terribles sufrimientos creyeron, porque aunque fue inevitable que ellos experimentaran en carne propia lo que ahí se describe, hermanos, su fe estaba puesta en aquello que es mejor, lo eterno. Por eso dice el texto en Hebreos 11:13 lo siguiente, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino dice mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Lo vieron, no porque estuviera ahí palpable, visible, literalmente, sino porque en su corazón tenían la certeza de que lo que Dios les había dicho era real. Eso es lo que la palabra de Dios está diciendo. Y cuando usted, hermano, está con su dolorcito, cuando usted está ahí con su situación difícil, la que sea, hermano, atrevámonos a mirar más allá y darnos cuenta que lo que tenemos en el Señor realmente es lo seguro. Eso nadie nos lo va a quitar. Pero pastor, me duele. Sí, hermano, yo sé que le duele. Y más que yo, ¿sabe quién lo sabe?
lo sabe su Señor. Y Él está con usted para decirle: hijo mío, hija mía, lo que tú estás padeciendo, yo ya lo viví también. Así es que te entiendo. Y ten ánimo, porque aquí estoy. Y yo no te voy a dejar. Hermano, eso a mí me alienta. Eso a mí sí me consuela. ¿Ya? Como le he dicho otras veces en tono de broma, usted me llama a las 3 de la mañana y tal vez no despierta ni a palazos al pastor que está bien dormido. Pero ¿qué dice el Señor? Clama a mí. Y yo le dije a los hermanos hoy en la escuela dominical, y después de ese clama a mí, habrá un paréntesis, y dice: a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, a la hora que sea lunes, miércoles o sábado o domingo. El Señor no dice lunes y martes es mi horario de atención, el lunes, miércoles. No, Dios no dice eso. Él dice: clama a mí y yo te responderé. Eso es lo que sí debemos tener claro. Clamemos a Dios y Él nos responderá. ¿Estas personas de Hebreos 11 eran más que humanos? No. ¿Tenían ellos una fe distinta a la nuestra? Tampoco. Entonces, ¿por qué fueron capaces, hermanos, de ver lo eterno por sobre lo terrenal? ¿Por qué fueron capaces? Aunque lo terrenal para ellos fue terrible. Bueno, porque decidieron confiar y creer de todo su corazón que sus dolores, sus crisis, lo que fuera que padecieran, no eran superiores a la realidad de la eternidad al lado de su Dios. Eso los hizo soportar y aguantar lo peor. Que la realidad de la eternidad al lado de su Dios no era comparable con lo pasajero de este mundo, fuese lo que fuese. Y eso, hermanos, es lo que Pablo está diciendo aquí en este verso 18. Lo que se ve, lo que se experimenta aquí, lo que sea, es inferior. Yo lo pongo en letras más negritas en mis notas, porque así es inferior a lo que tenemos asegurado en la casa de nuestro Padre. Y nuestro bondadoso Salvador nos hizo esta promesa, hermanos, en Juan 14, 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Ante las circunstancias de la vida, dice Él, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Él no está hablando de hospitales para sanar a su hijo, no. Dice muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues, dice el Señor, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Quiero terminar preguntándole a usted algo. ¿Cree usted en esto con todo su corazón? ¿Lo cree de verdad? Bueno, más o menos. ¿Lo cree, hermano, o no lo cree? Bueno, ya se oye un poquito de más firmeza. Pues yo también. Yo también, hermano. Y esta certeza es la que nos va a sostener. Porque no es porque el pastor lo dice. No, es porque Dios lo dice. Es promesa de Dios. Es promesa de Dios. Vamos ahora. Padre amado, gracias. Porque todo lo que leemos en tu palabra, Padre, es para nosotros aliento, es motivación frente a las cosas que en la vida, Señor, se vuelven a veces lamentables y difíciles, casi insoportables de sobrellevar. Todos, Señor, vivimos crisis, unos de una forma, otros de otra. Y cuando a veces vivimos ciertas circunstancias que son muy complicadas, Señor, es cuando más necesitamos recordar que tu palabra, Señor, es fiel y es verdadera. Y que tú no vas a dejar caer a tierra ninguna de ellas, Señor, sin que se cumplan. Amado Dios, consuela a mis hermanos que padecen. Consuela a tu pueblo, Señor, que padece en diversos lugares del mundo y aquí en nuestro país. Consuela a mis hermanos que entran en crisis, Señor, o que han entrado en crisis aquí en nuestra congregación, en nuestra iglesia. Porque estas promesas, Señor, que tú nos has hecho, se cumplen.
Y queremos, Señor, de todo nuestro corazón aprender que más que quejarnos, debemos decirte, Señor, que nuestra vida está bajo tu resguardo. Y saber que está a tu cuidado, Señor, aun cuando hayan cosas que me lastiman, que me hacen llorar. Saber eso, Señor, también me da tranquilidad y me da paz. Una paz que el mundo sin Cristo no entiende. Una calma que solo los hijos de Dios podemos experimentar bajo cualquier circunstancia. Que esa sea nuestra experiencia, Señor, de aquí en adelante, si la hemos dejado de experimentar, de vivir, de gustar. Que podamos retomar, Señor, la confianza que debemos tener en ti 100%. Porque, Padre, no hay dolor, ni crisis, ni problema que se vaya a ir con nosotros a la eternidad. Eso no va a entrar allá. Todo allá, Señor, será nuevo, para una dicha y un gozo sin fin. Aquí, Señor, es donde necesitamos que tu palabra sea siempre nuestra fuerza y tu presencia, Señor, sea nuestro consuelo todos los días. Que así sea en la vida de mis hermanos, te lo ruego con todo mi corazón, Señor, no solo esta semana, sino siempre. Lo pedimos en tu nombre, Señor Jesús. Amén.